Mirad, esta es una de las curvas más importantes y más desconocidas. La descubrieron en 1908 dos investigadores de la Universidad de Harvard. 1908, y todavía no la conoce casi nadie. Aquí está el profesor Yorkis y el profesor Dodson. Se dieron cuenta lo siguiente, se dieron cuenta que, me voy a poner como si yo estuviera aquí dentro de la tabla, se dieron cuenta de que nosotros necesitamos un nivel de tensión para funcionar bien. Es decir, como nos decías tú, Diego, oye, aquí hay que ponerse las pilas, esto es urgente. Claro que sí, yo tengo un nivel de tensión y fijaros, el nivel de tensión, ¿veis cómo se traduce en eficiencia? Porque la curva, el eje de las abscisas, me parece que es el eje de las X, es el performance. El performance es la productividad, es la creatividad, es la capacidad de negociar. Fijaros que hace falta un nivel de presión para tener un nivel de performance. ¿Lo veis todos? Bien. Pero observar que cuando sube la tensión, ¿qué pasa con el performance? Que baja. ¿Lo estáis viendo? ¿Qué es lo que mete el exceso de tensión? La mente humana. Vamos a suponer lo que ha estado diciendo Diego esta mañana, es urgente, hay que sacar, porque talento aquí en Colombia hay un montón. Lo que pasa es que es como las esmeraldas, hay un montón, pero hay que sacarlas a flote. Es como el oro, hay un montón, pero hay que sacarlo a flote. Bien, entonces, es urgente ponerse las pilas, fenomenal, estoy aquí, pero luego empieza a actuar la mente. Sí, pero yo no puedo, yo soy demasiado mayor, yo tengo demasiada juventud acumulada, Si ya lo que hago me cuesta un montón, entonces no me doy cuenta, pero ya voy avanzando en la curva. Si es que en el fondo, ahora que recuerdo, era el torpón de la clase. Sigues en la curva. Y claro, luego encima si me ven con los años que tengo y empezando de nuevo, es al final de la curva. Y claro, y si hasta el final de la curva, ¿cómo vas a aprender? Si tu performance baja. Lo que no sabían Yorkis y Dodson era por qué bajaba. ¿Por qué baja tanto la eficiencia, la productividad, el emprendizaje, la creatividad de un ser humano con la presión? ¿Qué es lo que la hace bajar? Yorkis y Dodson sí sabía que era la mente humana, pero no existía tecnología para poder entender cómo la mente humana tiene tanto poder para anular los recursos de un ser humano. Y esto es lo que hemos visto con tecnologías que nos permiten observar qué pasa en el cerebro humano cuando tú dejas que la mente te cuente una historia que te hace chiquitito, que te anula, que te asusta y que te empequeñece. Vamos a ver. Os lo voy a explicar de una forma muy clara y muy sencilla. Y además, casi no con un tigre, pero sí con un jaguar, yo viví esto. Bien, vamos a ver. Si yo me encontrara aquí con un tigre, imaginaos un tigre, un bicho que puede tener 180 kilos, los rusos, los de Siberia, pueden llegar hasta 350, los mayores felinos que existen. Bien, 180 kilos es suficiente, ¿verdad? Tampoco hay que irse al de 300 y pico, ya con 180 ya me come. Bien, yo me encuentro con el tigre, ¿vale? Decidme, ante el tigre, ¿yo qué pensáis que tengo que hacer? Bueno, la pregunta no es de... hay que correr, digo yo, ¿no? ¿Quién de vosotros gastaría tiempo en analizar sosegadamente la situación? ¿Qué opciones tengo? Ninguna. Ya te lo digo, ya tienes ninguna. Segunda, ¿quién de vosotros gastaría algo de tiempo en buscar, cuando tienes el tigre ahí, buscar algo de tipo creativo? Voy a hacer un movimiento extraño a ver si el tigre se confunde. ¿Quién de vosotros invertiría algo de tiempo en negociar con el tigre? Bien, a correr que toca. Esto está claro, ¿verdad? Bien. Para correr a la velocidad a la que tengo que correr, que sería superior, por supuesto, a la que yo corro, tiene que ir una cantidad masiva de sangre llena de oxígeno, de glucosa y de adrenalina a los músculos. ¿Lo entendéis? Porque tiene que multiplicar la potencia muscular por 5. Si tienes un coche de 100 caballos, lo tiene que convertir el motor en 500, porque si no, tú no escapas del tigre. No es que te dé la seguridad que tengas un motor de 500 de escapar del tigre, pero por lo menos aumentas tus oportunidades. ¿A que sí? Bien. Luego la sangre tiene que ir a las piernas.
Para que vaya tanta sangre a las piernas, tiene que haber una reorganización del flujo sanguíneo. Tiene que robarse sangre de algunos territorios para llevárselo a las piernas, ¿se entiende? Porque el cuerpo humano no puede fabricar sangre. ¿De dónde roba sangre? He dado unas cuantas pistas antes. ¿De dónde roba? ¡El cerebro! A ver, ¿cuánto pesa vuestro cerebro? Uno dirá, en mi caso el 90%, porque soy como un genio, lo doy todo, me vengo arriba, el 90%, el 25%, este cuerpecillo solo sirve para pasear a mi cabeza. Llévame ahí, y el cuerpo me lleva. No, nuestro cerebro pesa el 2% del cuerpo. Es una birria, ¿no? O sea, el 98% no es peso cerebral. ¿Sabéis cuánta sangre se lleva? El 25%. Es como si el 2% de las empresas de Colombia se llevaran el 25% de todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque hace falta muchísimo oxígeno, muchísima glucosa para las complejísimas funciones del cerebro. ¿Entendéis esto? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el tigre me persigue, todas las zonas altamente complejas del cerebro que me permiten analizar, ser creativo, ser emprendedor, ser innovador, negociar, empiezan a no recibir sangre y esa sangre se va a las piernas. Pero no es suficiente lo que roba del cerebro. Ha de ir sangre de otros lugares. ¿De qué más sitios pensáis que ha de robar sangre? Del tubo digestivo. Vamos a ver, a mí me está persiguiendo un tigre. Yo paso al lado de un árbol lleno de mangos y no me voy a parar. No hay tiempo para eso. Pero fijaros lo inteligente que es el organismo. El organismo consigue que pese menos. ¿Cómo es posible que yo pueda pesar menos? Es importante que pese menos porque la misma potencia, menos peso, voy más rápido, ¿sí o no? ¿Sabéis lo que hace un órgano que está en el cerebro que os presentaré? Lo que hace es que algunas personas, ante la presencia del depredador, tengan un despeño diarreico. Dos ventajas. Uno, pesas menos. Dos, si tienes suerte, el tigre se resbala. Ventaja añadida. Ventaja añadida. Bien, entonces, ya tenemos menos sangre en la cabeza. Menos sangre en el tubo digestivo, incluso un despeño diarreico. Claro, el tubo digestivo, una vez que el colon ha desplomado y te ha quitado peso y vas más ligero, el tubo digestivo se paraliza porque no es momento para comer. Pero además tiene que robar de más sitios. ¿De dónde pensáis que roba? ¿De dónde? ¿De la vejiga? La verdad es que el órgano es un poco extraño, pero la vejiga es que es un reservorio. Entonces la vejiga lo que pasa es que se contrae, haces eso y todavía pesas menos. Es un buen tema. ¿De dónde más pensáis que roba? El corazón no puede robar porque el corazón está bombeando la piel. Muy bien, roba de la piel. ¿Y de dónde más? Los pulmones no puede, porque los pulmones están intercambiando oxígeno a toda velocidad por CO2. ¿De dónde roba? De la piel, ya lo he dicho. Sí, el hígado produce una contracción porque mete sangre en el torrente circulatorio y el bazo igual. ¿Pero de dónde más roba? De los riñones, es verdad, va menos sangre, con lo cual hay menos producción de orina. ¿De dónde más roba? Del corazón no puede, porque el corazón está bombeando. No me insistáis en el corazón, que no, que el corazón no. No sé por qué queréis que el corazón bombee menos. No, que me zampa el tigre, el corazón tiene que darle. Del aparato reproductor. Porque hay que ser muy optimista si te persigue un tigre para pensar en eso. En una ocasión, vosotros sabéis que en España hay distintas regiones y en el País Vasco son como muy, yo les quiero mucho, son como muy así como, pues eso el chiste, ¿no? Uno que va en helicóptero por encima de la ciudad de Bilbao y le pregunta al piloto, ¿es su primera vez que va por encima, ¿de dónde es usted? Y dice, yo soy de Bilbao. Dice, ¿y si es de Bilbao, para qué quiere ver la ciudad? Dice, para ver cómo se ve sin mí.
Pues un poco, entonces yo estaba dando una conferencia en Bilbao y estaba con un auditorio bastante grande y eran como un auditorio y había un señor a mi izquierda que me miraba rarísimo toda la conferencia, todo el rato me miraba así. Digo, bueno, ¿qué le pasará? Y cuando digo lo del tigre y que el tigre te roba sangre del territorio genital, porque no es momento, tiene que llevarlo todo a la musculatura. Recuerdo que me miró, pero con toda la cara del mundo. Me dice, a mí ni en un momento así me roba sangre de ahí. Yo dije, este es un campeón. Hay que hacer una colecta para hacerle una escultura. Dije, me gustaría traer un tigre pequeñito, ponérselo dentro y luego le regalaría un microscopio para que se encuentre el instrumento. Y luego vemos lo que nos dice la realidad. Y diréis, bueno, Mario, ¿pero esto qué tiene que ver con nosotros? Todo. ¿Por qué este núcleo que veis aquí, en los lóbulos temporales del cerebro en color rojo, se llama la amígdala? Que no son estas. Porque una ocasión se me olvidó decirlo en un curso pequeñito, había una persona que empieza a ponerse súper pálida, yo no había traído un cerebro, a veces llevo un cerebro, fotos y tal, empecé a hablar de la amígdala y el tío empieza a ponerse súper pálido. Y le digo, ¿qué le pasa a este hombre? Me acerco y digo, oye, ¿qué te pasa? Y me mira y me dice, estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, es que me las quitaron de pequeño. Entonces, la amígdala, que viene del griego almendra, es el centro que detecta el peligro, el tigre, y organiza el cambio del riego en todo el organismo para que la sangre se derive del tubo digestivo, a través de un sistema complejísimo, del tubo digestivo a la musculatura, del sistema genital a la musculatura. Lo único que preserva del cerebro, por supuesto, a la musculatura. ¿Qué nos pasa? Pues ahora entendemos a Yorkis y Dodson. El cerebro humano está preparado para hacer frente a la amenaza y la mente le dice, no es un tigre, pero es la tecnología digital, como si fuera un tigre. Es igual de mala. Y los robots. Ya no es un tigre y el león juntos. ¿Qué pasa? Que el cerebro se lo cree, empieza a subir la presión y baja directamente tu eficiencia. Por eso toda la transformación no es una llamada a reaccionar en base al miedo, sino a responder en base a la ilusión, que es una energía radicalmente distinta. Esto es lo que hemos visto, que ocurre utilizando cámaras muy sofisticadas, que se llama resonancia funcional magnética, afecta a la toma de decisiones, a la atención, a la comprensión y a la creatividad por falta de riego prefrontal. Y por eso en las escuelas, cuando un niño, una niña se sienten amenazados, que no es que nadie les vaya a pegar, se sienten amenazados porque son ridiculizados, etcétera, etcétera, su performance que han picado. Es que el niño no aprende, no se entera. Pregunte si el niño, la niña, se sienten seguros, si se sienten apoyados, si se sienten comprendidos, si se sienten valorados, si solo le importa la cantidad de conocimientos que son capaces de absorber, no lo podrán procesar ni digerir porque su zona frontal, sobre todo la parte anterior del cerebro, no está completamente operativa. Esto es lo que ocurre, es como si metiéramos el cerebro en un bote de conservas, menor capacidad de análisis, decisiones poco acertadas, dificultad para concentrarse, dificultad para aprender y falta de creatividad. ¿Vosotros pensáis que eso es lo que tenemos que hacer delante de una revolución tecnológica? Cuando lo que necesitamos es creatividad, emprendizaje, capacidad de aprender, capacidad de análisis, procesamiento de los datos. Y todo está en la mente humana. Bien, seguimos. Pero es que esto afecta a la salud y a mí como médico me importa mucho que lo sepáis. La Universidad de Harvard es la pionera en el mundo estudiando esto. El 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental son debidas a la activación de la amígdala porque la persona vive asustada. ¿Y cómo es posible? Pues porque ante el tigre se tiene que activar un sistema que se llama sistema nervioso simpático, que es el que debe mandar la sangre a los miembros, tiene que cortar el tema digestivo, tiene que cortar el tema reproductor, porque es lo que toca. Lo que toca es correr, y cuanto más deprisa, mejor. Pero hay otro sistema que se llama el parasimpático,
que es el que cuida de las células, que cuida de la salud, que no puede recibir la energía porque todos los recursos van al sistema nervioso simpático. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que las células, que se calcula los 60 trillones de células que hay en el organismo, no pueden recibir suficiente aporte y entonces la persona empieza a enfermar. La amígdala que hemos visto, la que tiene forma de almendra, actúa a través de un núcleo que se llama el hipotálamo sobre las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones y tiene un impacto sobre esto que veis moviéndose, que es un glóbulo blanco, un leucocito. El leucocito, como veis, está persiguiendo a una bacteria, la bacteria se intenta escapar y el leucocito la va siguiendo. Bien, la vemos por ahí, el leucocito y la bacteria. Bien, y un momento que se la come. Cuando una persona vive con sensación de amenaza, vive angustiada, vive preocupada, cuando se ha activado la amígdala, primero produce, no directamente ella, pero sí a través de una serie de sistemas, produce adrenalina. Pero después empieza a producirse cortisol por la glándula suprarrenal. El cortisol bloquea estas células. Afecta al sistema inmune. Por eso, muchas personas, ante el miedo a no poderse adaptar, el miedo a perder sus trabajos, en lugar de ver la oportunidad de aprender cosas nuevas, que lo veremos, etcétera, etcétera, empiezan a enfermar. Y se toman, o sea, enganchan catarros, gripes con mucha más facilidad. No tiene sentido. Y esto en medicina, en 6 años de carrera nadie me habló de esto, ¿eh? Bueno, el tubo digestivo. Si hemos visto que la situación de alarma deja sin sangre al tubo digestivo y lo paraliza, entendéis que el tubo digestivo va a empezar a sufrir. Y empieza a producirse una rotura dentro de las uniones de las células por las que empiezan a meterse bacterias. Y producen procesos inflamatorios que se están viendo cada vez con más frecuencia y que están, por ejemplo, relacionados con algunas enfermedades complejas. Nuestro organismo no está diseñado para vivir asustado. Nuestro organismo está diseñado para vivir ilusionado. Lo que pasa es que la mente es capaz de dar la vuelta a la partida y hacer que vivamos asustados. Los cromosomas. ¿Quién hubiera imaginado que esto tenía impacto hasta nivel del cromosoma? El cromosoma tiene unos capuchones al final de la propia estructura, que es como los plásticos de los cordones de zapatos, que es tan difícil meterte el cordón del zapato cuando el plástico se te ha ido porque se te abre el cordón. Pues lo que veis aquí que se llaman telómeros, que viene de telos griego, lo que está al final, es lo que hace que el cromosoma, cuando la célula se divide, no se deteriore. Porque si el cromosoma se deteriora más de la cuenta, la célula no se puede dividir y envejece. Bien. En el 2009, Elizabeth Blackburn gana el Premio Nobel de Medicina, es Medicina o Fisiología de Medicina, por descubrir, junto con un equipo del Caltech en Pasadena, en California, una enzima, una sustancia química, que es la telomerasa, que la veis ahí girando, y que es la que se encarga de reparar los telómeros cuando la célula envejece. Es decir, es una hormona que te ayuda a mantenerte joven. Vamos a ver, si a mí me está persiguiendo un tigre, ¿qué importancia le daría el organismo a mantenerme joven? La pregunta no es muy complicada. ¡Cero! Porque con que viva un día más, ya es para celebrarlo. No voy a pensar si vivo un año, 20 más. El sistema parasimpático, el que se anula ante el miedo, es el que protege y el que favorece la liberación de telomerasa. El ser humano está hecho por naturaleza para hacer frente a los desafíos con serenidad, con confianza y con entusiasmo, no con miedo. Pero la mente es capaz de girar la ecuación, cambiarla y entonces sufrimos y lo pasamos mal.
gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hace unos años, fascinado por los descubrimientos de la filosofía Zen acerca de la mente humana, decidí ir a conocer de primera mano de un gran maestro Zen cómo podía entrar con más hondura y más calado en la mente humana. Y lo que más me sorprendió fue lo que me dijo el primer día. Me dijo: hay 3 palabras que abren muchas puertas en el corazón humano. La primera es por favor. La segunda es lo siento. Y la tercera es gracias. Por eso, gracias México. Gracias Puebla. Gracias a los que estáis aquí, a los que nos estáis viendo y para nosotros estáis igual de presentes hoy. Gracias Andrés, todo el equipo maravilloso que habéis dado lugar a este evento único en el mundo, la Ciudad de las Ideas. Gracias por acogerme entre vosotros. Y os voy a contar una curiosa historia. Había un hombre llamado Costumbre. Costumbre estaba habituado a ir a trabajar siempre siguiendo el mismo camino. Todos los días el hombre se levantaba, se duchaba, se vestía, desayunaba y se ponía a caminar hacia su trabajo. Un día Costumbre se paró y empezó a reflexionar. Llevo tantos años haciendo lo mismo. ¿Y si probara algo nuevo? ¿Y si probara algo diferente? Pero cada vez que pensaba esto, notaba cómo se le hacía un nudo en el estómago. No. Mejor sigo como estoy. Porque yo sé lo que puedo esperar, yo sé que lo que hay en mi camino siempre lo controlo. No. Seguiré caminando por el mismo camino. Pero un día Costumbre durmió muy mal. Se levantó agotado. Y aunque se duchó, se vistió, desayunó y se puso a caminar, estaba tan despistado que de repente se encontró en medio de un bosque. Dios mío, ¿lo que hago yo aquí? ¿Pero dónde estoy? ¡Ay, que me he perdido! Llevado por el pánico, empezó a correr en una y otra dirección, adentrándose cada vez más en la hondura de ese bosque. Hasta que de repente, en un claro, vio a un anciano que estaba sentado, apoyado sobre un tronco y al parecer profundamente dormido. Costumbre se acercó a él. Perdone, yo no le quisiera molestar. ¿Sabes? Es que me he perdido. Por favor, despierte. El anciano no despertaba. Costumbre empezó a zarandearle. ¡Despierte! ¿Cuál es mi camino? Pero por más que le zarandeó, aquel anciano no abrió los ojos. Enfadado porque pensaba que el anciano sencillamente pasaba de él, se dio la vuelta para partir cuando escuchó con perfecta claridad: agarra aquello que encuentres en tu camino. Costumbre giró y allí solo estaba el mismo anciano, igual de dormido, sin entender muy bien lo que significaban esas palabras. Costumbre siguió corriendo intentando salir de aquel lugar. El día fue pasando y cayó la oscura noche. Y en plena oscuridad, Costumbre llegó a lo que por el sonido parecía el cauce de un gran río. Estaba en su desesperación dispuesto a lanzarse a aquel agua, cuando en medio de la oscuridad escuchó con perfecta claridad las mismas palabras: agarra aquello que encuentres en tu camino. Costumbre, que no veía nada, que no entendía nada, se puso a gritar: ¿pero qué voy a agarrar? ¿Qué voy a agarrar si aquí no hay más que piedras? Pero entonces hizo algo sorprendente, no razonable, no lógico. Costumbre se agachó, agarró un montón de esas piedras y se las metió en el bolsillo. Agotado después de cruzar el río, Costumbre se tumbó sobre la arena de la playa intentando descansar. Pero durante toda la noche aquellas piedras que había metido en su bolsillo se le clavaban en la pierna y no le dejaban dormir. Al día siguiente, cuando empezó a amanecer, Costumbre, airado y frustrado, se levantó, metió la mano en el bolsillo,
agarró esas piedras que no la habían dejado dormir y estaba a punto de tirarlas cuando observó sorprendido que salían rayos de luz de entre sus dedos. Y cuando abrió la mano, contempló que aquello que había tomado en la oscuridad de la noche como simples piedras no eran sino raros y valiosos diamantes. Queridos amigos, ¿sabéis lo que nos pasa? Que nos acostumbramos a vivir en lo que se llama la zona de confort, porque nos da una idea de seguridad, de que controlamos, de que eso es predecible, es nuestro status quo. Y cuando por necesidad, o cuando porque alguien nos inspira, un libro, un ejemplo, o cuando la vida directamente nos saca, sin pedirnos permiso, el ser humano, ante ese mundo nuevo, complejo, incierto, muchas veces, porque no sabe, no conoce su grandeza, se siente empequeñecido y deja que voces interiores como no hay salida, tú no eres capaz, no mereces ser feliz, se adueñen de nosotros. ¿Sabéis que se ha demostrado con técnicas modernas de radioinmunoensayo y neuroimagen que cuando nos hablamos de esa manera, la sangre se llena de cortisol y el cerebro de glutamato? ¿Y sabéis lo que hace esto? Produce muerte neuronal, hace que pensemos con poca claridad, nos volvemos irascibles o nos bloqueamos, paraliza el sistema digestivo, produce digestiones pesadas, úlceras, subida de ácido, colon irritable, bloquea el sistema de defensa del cuerpo, los leucocitos o glóbulos blancos, los macrófagos, los linfocitos CD4, los natural asesinos, RNK, todo eso lo bloquea. Sin embargo, cuando un ser humano ante la incertidumbre, ante la complejidad, en lugar de arrugarse, dice sí al desafío, y a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad, cree que hay algo hermoso, que hay diamantes ahí en algún lugar y que los va a encontrar, está demostrado que empiezan a activarse genes rápidos en menos de 4 horas. Aparecen nuevas conexiones neuronales, las espinas dendríticas del profesor Cajal, que las descubrió hace tanto tiempo, empiezan a proliferar. Neuronas conectan como nosotros hemos conectado hoy con esas madejas tan preciosas. Comparten más información, nos volvemos seres más inteligentes. Además, células madre localizadas en las cavidades cerebrales, los ventrículos, empiezan a emigrar hacia los hipocampos, centros esenciales para controlar el miedo, centros que segregan dopamina, una hormona que te hace sentir confiado. Aprendes deprisa, fenómeno llamado neurogénesis. Hay un aumento en el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, del área prefrontal. Piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, eres más creativo porque ves más. Por eso es tan importante que salgamos de esa zona de confort, poquito a poco. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y entremos en la zona del coraje, en la zona del valor. Porque es ahí cuando afloran nuestros talentos, cuando se despiertan energías dormidas, cuando descubrimos la grandeza que hay dentro de nosotros. Cuanto más complejo sea el entorno, cuanto más incierto sea el contexto, más importante es que creemos una visión ilusionante. A finales del siglo XIX, nació una niña en Tuscumbia, Alabama. A los 16 meses de edad se quedó ciega, muda y sorda por una meningoencefalitis. No obstante, con la ayuda de un ser extraordinario, Annie Sullivan, Helen Keller fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por Harvard. En una ocasión, un periodista le dijo: señorita Keller, ¿hay algo peor que no poder ver? Y ella dijo: sí, es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo ves tu futuro determina cómo vives tu presente. Por eso, con todo el cariño, os quiero transmitir lo siguiente. Las ideas son claves, sobre todo cuando se convierten en ideales.
el ideal de una vida, el aceptar los riesgos, porque es donde los seres humanos crecemos y evolucionamos. El decir sí a los desafíos y a pesar del dolor, a pesar de la confusión, a pesar de la frustración, tener siempre una imagen de grandeza, de plenitud. Porque lo que nosotros hagamos con nuestra vida puede convertirse en dos cosas: un aviso o un ejemplo. Hacer de vuestra vida eso que ya sois, un ejemplo de grandeza. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer un viaje juntos alrededor de la apatía. Y podríamos empezar por la raíz de esa palabra. ¿De dónde viene la palabra apatía? Viene del latín apatia. Y apatia tiene dos significados radicalmente diferentes, fijaros, completamente diferentes. Apatia, por un lado, quiere decir impasibilidad del ánimo, imperturbabilidad del ánimus, del alma, frente al sufrimiento. Qué cosa tan hermosa esa ecuanimidad, tan trabajada por los estoicos desde la época de Zenón y después por Séneca. Un hombre que entendía que esa imperturbabilidad del ánimo frente a las dificultades de la vida era clave para la felicidad. Sin embargo, no es ese el concepto que vamos a analizar ahora de apatía. El concepto es el otro significado. Es la dejadez, es la desidia, es la falta de energía, la falta de entusiasmo, la falta de motivación. ¿Y qué refleja la apatía? Fijaros, la apatía refleja sobre todo una indiferencia. ¿Pero indiferencia acerca de qué? Indiferencia a cualquiera de los 5 aspectos de la vida de cualquier ser humano. Puede ser indiferencia hacia el aspecto físico, fisiológico. Puede ser indiferencia hacia el aspecto psicológico, el emocional, el social o el espiritual, ya que todo ser humano se mueve en esas 5 facetas. Tenemos una fisicalidad, una espiritualidad, una psicología, una emocionalidad y una sociabilidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son las causas de esa apatía, de esa desidia? Porque causas existirán seguro. Pues fijaros, si había 5 planos de la vida humana, físico, psicológico, emocional, social y espiritual, también hay 5 causas de esa apatía. El primero es la ignorancia, el no saber, la falta de conocimiento. El segundo es la falta de reflexión. El tercero es el miedo a cometer errores. El cuarto es la pereza. Y el quinto, atención porque este es clave, es la incapacidad aprendida. Y vosotros os preguntaréis, o nos preguntaremos nosotros, ¿la incapacidad se puede aprender? Si yo me siento incapaz a la hora de aprender un idioma, de manejar un programa de ordenador, de relacionarme con otras personas, ¿es posible que yo no sea así, que no tenga esta incapacidad en mi origen? ¿Es posible que la haya aprendido? Sí, rotundamente sí. La incapacidad se puede aprender. Y se puede aprender incluso a nivel de los roedores. Posiblemente os suene una de las figuras más importantes actualmente en el mundo, en psicología, el padre de la psicología positiva, Martin Seligman, uno de los experimentos que hizo en su época más juvenil, con ratitas que estaban metidas en una caja, en una jaula, y había cuadraditos, de tal manera que recibían descargas eléctricas. El equipo de Seligman generaba ciertas descargas en ciertas zonas de la jaula. Esto que hizo que obviamente las ratas, para evitar esas descargas y ese sufrimiento, intentaran evitar eso mismo, aprendiendo
dónde estaban las zonas de descarga. Cuando ellas creían que lo habían aprendido, los colaboradores de Seligman cambiaban las zonas a las que transmitían la descarga eléctrica, con lo cual las ratas llegaron a aceptar, a resignarse que ellas no podían hacer nada. ¿Sabéis lo que le pasó a esas ratas? Lo que les pasó. Entraron en un estado de apatía, se quedaron en un rincón y todas murieron, solas, murieron. Luego estamos hablando de algo importante, de algo que puede estar limitando nuestras vidas, limitando que nuestras vidas sean un ejemplo de crecimiento, evolución y plenitud. Y si conocemos que la apatía puede afectar a todas las facetas del ser humano, si conocemos las causas de la apatía, ¿qué podemos hacer para superar esa apatía? Pues imaginaros una V de Victoria. El primer brazo de la V es el darte cuenta del precio que has pagado, del precio que estás pagando y del precio que vas a pagar por no gestionar eso que se llama apatía. Ese es el primer brazo de la V. Y el segundo brazo de la V es encontrar una palanca emocional, es decir, una razón lo suficientemente potente para ti como para que digas, se acabó la apatía en mi vida. Y me encantaría proponeros algunas razones para dar más fuerza a esa palanca. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de la apatía en la vida física del ser humano? No cuidarte, no hacer ejercicio físico, no dormir un número adecuado de horas, no comer de una manera correcta. Pues fijaros, tienen varios efectos. El primero ya es muy claro. Se acorta la vida. Está más que demostrado que acorta la vida. Segundo, ¿sabéis que cuando hacemos ejercicio físico, cuando nos movemos, generamos nuevas neuronas en el hipocampo que controlan los centros del miedo en las amígdalas? Pues es importante aquí hacer una parada, ¿eh? Las amígdalas de las que estoy hablando están en el cerebro. En una ocasión se me olvidó decirlo en un curso y una persona casi se me cae redonda. Se puso muy pálida. Como soy médico, obviamente reconocí la situación, me acerqué y le pregunté, ¿te encuentras bien? Y me dijo, no. Digo, ¿qué te pasa? Estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. Amígdala viene del griego almendra y es la forma que tienen estos núcleos cerebrales. Pues bien, en el 2002 el Instituto más avanzado del mundo en neurociencias, el Salk, demostró que cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros aceleramos el corazón y la respiración, damos paseos, subimos escaleras, montamos en bicicleta, cosas sencillas, aumenta la población de neuronas que controlan el centro del miedo, con lo cual nuestra estabilidad emocional es mayor. ¿Qué pasa si no cuidamos nuestra vida psicológica? ¿Qué pasa si no leemos, si no reflexionamos, si no compartimos? No hay neuroplasticidad. No se forman nuevas conexiones neuronales. Realmente el cerebro humano responde como un músculo. Si lo usas, lo potencias. Si no, lo pierdes. ¿Y la faceta emocional? No quiero amar porque no quiero sufrir. Pero por favor, si las emociones, tanto la tristeza como el entusiasmo como la pasión, son parte de nuestra vida, si el dolor es el termómetro del amor, si sufres es porque amaste mucho, qué pena aquellos que nunca han amado y por tanto nunca pueden sufrir, no conocerán la belleza del amor. Pero es que además, a nivel cerebral, lo sabemos perfectamente desde los estudios de Teresa Maville en Harvard. La creatividad es hija de la pasión. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Si tú quieres crear un nuevo futuro lleno de posibilidades, has de apasionarte. No es un tema de que solo el intelecto te lleva, es que el intelecto se abre cuando tú te entusiasmas y te apasionas por algo. Y la faceta social. Los seres humanos somos seres de encuentro. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se juntan,
Surge agua, es la base de la vida. Igual pasa con los seres humanos. Cuando dos seres humanos de distintos países, distintas culturas, distintas formas de pensar, se respetan, se interesan los unos por los otros e buscan encontrar un camino para la colaboración, de ahí surge la magia. ¿Y qué os voy a contar de un mundo que no quiere saber muchas veces nada de la espiritualidad? Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII después de Cristo, dijo: todos los pecados del hombre, la palabra pecado viene del arameo zazín, todos los errores del hombre proceden del mismo origen, la soberbia. La espiritualidad no implica tener una religión, sí implica encontrar el verdadero sentido en tu vida. Porque eso, como decía Helen Keller, es lo que te va a dar la fuerza. Si miras al sol, no podrás ver la oscuridad. Y por eso os animo muchísimo a que encontréis vuestra palanca emocional, para que podáis decir con firmeza, con fe y con confianza: está en mí, yo puedo, vaya que sí puedo. Gracias. La infancia y la niñez es una época importantísima en la vida de un ser humano. Mirad, los seres humanos necesitamos dos cosas. Si tenemos estas dos cosas, disfrutamos de la vida, estamos más sanos, somos más prósperos, somos mucho más felices, generamos relaciones mucho mejores. ¿Qué dos cosas necesitamos? Primera cosa, sentirnos profundamente amados. Pero fijaros lo que voy a decir. Con amor gratuito, amor incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te quiero por quién eres, no por cómo eres. Que eres, entre comillas, un trasto. Yo te sigo queriendo aunque hagas trastadas. No transmitirle a ese hijo, a esa hija, que hasta que no se porte como se tiene que portar, no la querré realmente. Yo sé que los padres daríamos la vida por nuestros hijos, pero en estas cosas actuamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, la niña, no se van sintiendo suficientes para ser queridos y anhelan ese amor gratuito, ese amor incondicional. ¿Por qué? Porque creo que en algún momento de nuestra historia, en el presente eterno, fuimos conscientes de lo que ese amor significa. Bien, pero es que además ha habido niños que no solamente han sido reprendidos, que en algunas cosas es más que justificable, pero no como trueque del amor. Te tengo que castigar, te amo con toda mi alma, pero te tengo que castigar. Esto no es correcto. No te castigo retirando mi amor. Pero ha habido niños que han sufrido muchísimo. Muchísimo, porque algunos han estado en familias tremendamente disfuncionales. Y han llegado a creer que si se les trataba mal, y cuando digo mal, hablo muy mal, es porque se lo merecían. Sorprendente este autocastigo que un niño infringe sobre sí mismo y que sigue manteniéndolo en la edad adulta. De tal manera que si las cosas les van bien, si gana dinero, si es una persona reconocida, si tiene amigos, esa sensación de sentirse bien le incomoda. ¿Por qué? Porque cree que no se la merece. Y es muy interesante porque todo esto está en el hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo es ciego a ello. Si tuviera la humildad de intentar entender esas conductas en lugar de juzgarlas, si supiera abrazar a ese niño interior, aunque ese niño interior tenga la expresión de un niño herido, ese niño se sanaría. Si tuviera la humildad el hemisferio izquierdo de reconocer que no lo sabe todo, entonces las cosas empezarían a cambiar. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho está deseando volver a reencontrarse con su amigo de la infancia. Por tanto, dentro de cada hemisferio hay un lado oscuro y un lado luminoso. Hemisferio izquierdo, lado oscuro.
suprepotencia. Soy el único que sé. Yo sé por qué me pasa esto. Si me siento así de mal es porque no valgo lo suficiente. Si tengo miedo ante el desafío es porque soy un cobarde. Si no resuelvo esta prueba es porque me falta inteligencia. En el hemisferio izquierdo hemos visto su prepotencia. En segundo lugar, su ignorancia. Es ignorante de que es ignorante. Es ignorante que es ignorante. Se cree que solo hay dos dimensiones cuando en realidad hay tres. Se cree que solo hay el blanco y el negro cuando resulta que hay muchos colores. Ese es el lado oscuro. ¿Cuál es el lado luminoso? La capacidad de pensar, la capacidad de escribir, la capacidad de describir, la capacidad de construir instrumentos, la capacidad de analizar las cosas para estudiarlas con detalle. Esto es muy importante. Lado luminoso, lado oscuro. Y el hemisferio derecho, claro que tiene su lado oscuro. No estoy diciendo lado bueno, lado malo. Digo lado luminoso, lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro del hemisferio derecho? Nuestros traumas, nuestras heridas. Hablaba antes de que el niño necesita dos cosas. Por un lado, sentirse querido de forma gratuita. Y la segunda es sentirse autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Lógicamente a un niño no le vas a soltar por la calle y le dices, anda, búscate la vida. Claro que no. Pero tú eres muy pequeño, no puedes. Eres muy pequeño, no lo entiendes. Los niños tan pequeños no saben. No. Ayúdale a tener sensación de que aunque sea pequeño, sí puede hacer cosas, sí puede saber cosas. Entonces, en el lado derecho tenemos como parte oscura, en el hemisferio derecho, esos traumas que hemos experimentado en la niñez, fundamentalmente en la niñez. ¿Cuál es el lado luminoso del hemisferio derecho? Ya lo hemos dicho. El gran angular. Es capaz de ver la conexión entre las cosas. La mirada con anchura es la mirada del hemisferio derecho. La mirada con profundidad es la mirada del hemisferio derecho, la que ve el fondo que hay detrás de las formas, la que ve el océano que está detrás de la ola y que constituye la propia ola, la que ve la unidad en medio de la división. Si el hemisferio izquierdo ve olas separadas, el hemisferio derecho ve una única unidad, un océano que las constituye a todas. Si el hemisferio izquierdo ve la muerte, de repente hay un nacimiento, nace la ola y muere la ola, el hemisferio derecho ve un presente eterno, que es la vida, el océano. En un momento determinado aparece la forma, que es la ola, y en un momento determinado desaparece la forma. Pero el ser, lo que es la ola, lo que define la ola, la esencia de la ola, que es océano, permanece. Por eso el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte y el hemisferio derecho está apasionado con la vida. El hemisferio izquierdo ve solo una ola, nace y muere, que me llegue la muerte lo más tarde posible, y el hemisferio derecho dice, ¿por qué tengo que vivir con miedo a la muerte si yo sé que la vida es lo único que es eterno? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no estamos en el campo del bien y del mal, sino que estamos en el campo de los niveles de la conciencia, lo que tenemos que hacer es unificar la conciencia. ¿Qué es unificar la conciencia? Es llevar luz donde hay oscuridad. Es decir, en el hemisferio izquierdo, ¿qué es llevar luz? Querido hemisferio izquierdo, yo sé que sabes mucho. Yo sé que gracias a ti hemos experimentado todo el avance científico y tecnológico del que disfrutamos. Fíjate, esta misma sesión virtual la podemos llevar a cabo gracias a ti, porque gracias a ti se ha desarrollado la tecnología. Yo puedo hablar gracias a ti, no podría expresar experiencias que he vivido si no te tuviera a ti. Gracias al hemisferio izquierdo, gracias a ti, podemos cooperar los seres humanos y ayudarnos unos a otros porque nos podemos entender. Querido hemisferio izquierdo, hay cosas que es importante que las entiendas. Que no lo sabes todo. Que hay un mundo más allá de lo que tú ves como razonable. Que hay un mundo más allá de la materia. Que hay un mundo más allá de lo medible. Que hay un mundo más allá de lo controlable. Que no tienes que vivir obsesionado con la muerte. Que tú, como ola, tienes una forma. Y eso es caduco. Claro, nace y muere. Como fondo eres eterno. Eres agua de mar. Ábrete a explorar lo que tu compañero, tu amigo de niñez, sabe del mundo. Querido hemisferio derecho, yo sé que en tu interior tienes heridas, traumas, que te generan dolor porque no te has sentido lo suficientemente querido, porque no te has sentido lo suficientemente valorado. Yo sé que además sabes que el otro hemisferio no te presta atención, pero las cosas han cambiado. El hemisferio izquierdo tiene interés en conocerte. No tienes por qué rivalizar.
No tienes por qué hacerle la vida imposible para que se dé cuenta de tu sufrimiento. Él no va a rechazar esas heridas que le muestres. Él no va a rechazar esos traumas porque él sabe que si abraza esos traumas, esos sufrimientos que tú estás acarreando, tú vas a sanar y todo va a pasar a otro nivel. Yo te animo, lo mismo que he animado al hemisferio izquierdo, a que se acerque con curiosidad, con humildad, con interés a explorar, que busque también la quietud, que no sea tanto del juzgar y sí mucho más del contemplar. Yo a ti te animo a que te expreses a través del dibujo, a través de la escritura, a través de la poesía, a través del arte, porque tienes un compañero que está dispuesto a entenderlo. ¿Qué nos ocurre? Pues que en la unión está la solución. En cuanto el lado izquierdo y el lado derecho se abrazan, el lado oscuro del lado izquierdo se llena de luz, con lo cual entra la luz, la oscuridad se desvanece. Y el lado derecho del hemisferio derecho, el lado oscuro del hemisferio derecho, el trauma, la herida, al ser abrazada por el hemisferio izquierdo, también se sanan. Por eso la conciencia unificada es la solución al miedo, es la solución a la violencia, es la solución a la frustración, es la solución al resentimiento. Eso es lo que yo te deseo. Lo que te deseo es que tengas una vida verdadera, una vida plena, y que tal vez, ojalá, esto que hemos compartido desde este lugar tan único y excepcional, te haya sido de alguna utilidad, sencillamente para darte cuenta de que eres mucho más de lo que crees que eres. Muchísimas gracias. ¿Qué es la sombra? La sombra es todo aquello que tú consideras defectuoso en ti, que la sociedad considera que es defectuoso en ti y que por tanto no quieres reconocer en ti. Entonces lo sumerges, ¿vale? Lo escondes. Es como como un basurero que uno hace en el inconsciente. Bien. Pero claro, lógicamente, ese basurero, que ya veremos que no es tal, ese basurero produce cosas incómodas. Entonces tienes que dedicar una energía enorme para que no llegue el olor a la conciencia, para que no produzca ningún tipo de problema. Entonces ahí se va una enorme energía del ser humano. ¿Qué ocurre? Que la única forma de resolver la sombra es amándola. Amándola. ¿Y quién es capaz de amarse a sí mismo? No en pedacitos. Yo amo este trocito que me gusta y este que no me gusta no le amo. O te amas de forma completa o la sombra siempre estará ahí. Entonces es como, yo recuerdo hace muchos años la película, me impactó mucho, basada en la obra El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera vivía en los sótanos de la ópera de París y se dedicaba a asustar a la gente. Entonces en el fondo era un niño que tenía una deformación y no se sentía querido. Entonces su forma de expresión era aterrorizar a la gente. Es decir, era llamar la atención, pero en el fondo, ¿qué quería? Él solo quería sentirse amado. Si alguien lo hubiera abrazado a pesar de su deformación, ese niño se hubiera transformado y ese miedo habría desaparecido. Entonces, por eso lo que se resiste persiste. Nos resistimos a la sombra. No queremos entrar adentro. Entonces hay una frase muy bonita, ¿no? Que es, para llegar a la luz tienes que pasar por la cruz. Entonces, claro que es una cruz encontrarte con eso que no te gusta, pero cuando tú eso lo aceptas, lo asumes y lo abrazas, lo transformas. Entonces, ¿qué pasa? Es una barrera tan intensa que mucha gente no quiere, dice, no, yo no quiero encontrar eso, yo no quiero. ¿Por qué? Porque no saben que detrás de eso está la luz. Oye, Mario, ¿qué tiene de bueno el ego? Vamos a ver. Para mí el ego, para mí ese sistema de pensamiento no tiene nada bueno.
no tiene nada bueno. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar, es un concepto no tan fácil de explicar con palabras. Vamos a ver, el ego como sistema de pensamiento que nos separa de nosotros mismos, que nos separa de los demás y nos separa del mundo, desde mi punto de vista, dentro de lo que es lo bueno o lo malo, no aporta nada bueno. Nada bueno. Ahora bien, Ok. querer atacar al ego, querer arruinar al ego, querer destruir al ego, no tiene sentido porque lo refuerzas. De nuevo, lo que se resiste, persiste. Entonces, el ego es, de alguna manera, la percepción de nuestra separación, de que nos hemos separado de nuestra fuente original. Y es absolutamente falso. Porque aunque nosotros nos hayamos olvidado de nuestra fuente original no se ha olvidado jamás de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ego hay que entenderlo. Hay veces, el ego es como la oscuridad. Tú metes luz, no tienes que sacar al ego de tu vida, no tienes que sacar la oscuridad. Tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación, pero metes luz y Claro. se desvanece. Pero fíjate, no estás peleando contra el ego, tú estás metiendo luz. Otra cosa es cuando se habla del ego como el yo. Yo soy Mario, yo tengo tantos años, yo soy español, etcétera, etcétera. Entonces, hay un yo funcional y hay un yo disfuncional. El yo funcional es el que me permite reconocerme. Me permite reconocerme. El yo disfuncional es aquel que pretende que todo el mundo gire a mi alrededor. Que todo lo que haga sea intentar autoafirmarme. Pues mira, tengo tal título y he estado en tales países y he estado en tales conferencias. Entonces, esa autoafirmación es un yo disfuncional. Entonces, tener un yo funcional está bien, no tiene ningún problema. Es parte de nuestra dimensión material y temporoespacial. El problema es que el ego a lo que invita es al yo disfuncional. Es un yo que no permite el encuentro real con el tú. Uf. Por tanto, no permite que emerja en nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Wow, ya va. Yo voy a estar viendo este capítulo y voy a echar para atrás en este momento. Voy a retroceder para volver a escuchar lo que acabas de decir. Bueno, es que es un tema realmente importante en la vida de un ser humano, ¿eh? Porque Sí. fijaros, es el origen, al menos en lo que yo conozco, de la mayor parte, por no decir de todos los desequilibrios que los seres humanos tenemos. Ujú. Nuestros problemas de ansiedad, nuestros problemas de depresión, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todo eso, aunque tenga una expresión muchas veces
pensamiento me lleve al pasado para lamentarme por lo que hice o dejé de hacer, o que me propulse al futuro para angustiarme, preocuparme por lo que puede pasar. Entonces, mantenerme en el presente. Y luego, para mí, un tema de una importancia extrema es el cultivo del silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es un espacio donde aparentemente no hay nada y donde hay una profunda quietud. Solo en el silencio, según mi experiencia, en base a mi experiencia, te habla el ser. El ser te habla en el silencio. Pero claro, para el sistema de pensamiento que utilizamos, el silencio es una tontería. Claro. Es una tontería. Pero fíjate qué bonito. Rubinstein, el grandísimo pianista polaco, uno de los más grandes pianistas de la historia, en una ocasión un periodista le dijo: maestro, ¿cómo es posible que usted nos emocione de semejante manera cuando toca el piano? Cuando otros grandes pianistas, con el mismo tipo de piano, la misma partitura, no nos emocionan. ¿Dónde está la diferencia? Si tocan la misma partitura, los dos son muy buenos y el piano es la misma marca de piano. ¿Dónde está la diferencia? Fíjate en la contestación de Rubinstein. El secreto está en el silencio, el espacio entre las notas. ¡Qué locura! Es la perfección en el silencio, en el espacio entre las notas, la diferencia de que te impacte a un nivel muy profundo o no te impacte igual. ¿Qué hace este sistema de pensamiento? Pone todas las notas juntas. Tú imagínate una partitura con todas las notas juntas. Jamás habría música, solo habría ruido. Ruido. Por eso cuando tú abres el espacio entre las notas, que es el silencio, entonces empieza a emerger la música. Entonces, desde el punto de vista de la mente, estos dos temas son clave. El cultivo del silencio y estar en el presente, en el aquí y en la ahora. Y desde el punto de vista del cultivo del alma, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, esto se ha hablado por activa y por pasiva, hay muchísimos estudios científicos, el concepto de la gratitud. Vamos a ver. Uf, sí, qué importante, Claro, qué bueno que toques claro, ese tema. yo me doy un paseo, me parece lo normal. Hay personas que no tienen piernas, o hay personas que están en una silla de ruedas. Y yo doy por hecho que ando así, tengo 2 brazos, tengo 5 dedos en cada mano. Hay gente, yo he conocido gente que le faltaban un montón de dedos. Pero Mario, ese sentimiento o esa sensación o esa conciencia de la gratitud viene o puede ser más fácil que venga cuando hay pérdida. Claro, y además, desde mi punto de vista, tiene una explicación no simple y sencilla. Mira, el sistema de pensamiento al que llamamos el ego está enfrentado a la vida, completamente. Exige a la vida que la vida le dé lo que él quiere que dé. Poder, estatus, control, fama, ya está, bien. Cuando uno tiene una pérdida importante y se sacuden esos cimientos, empezamos a buscar por otro lado. Entonces, al buscar por otro lado, empiezas a encontrar lo que no se encuentra cuando no se busca. Pues por eso muchas veces el propio Einstein hablaba de que las crisis eran muy duras, pero eran las que traían los grandes avances en la humanidad, porque nos saca de la zona de confort. Entonces tenemos que buscar por otros lados. Y eso, claro, pasa es que ya nos gustaría a todos ser más rápidos aprendiendo la lección para que no tuviéramos que pasarlo tan mal algunas veces, pero a veces la vida nos dice: mira, te tengo que mandar esta lección tan dura, no porque quiero que sufras, es que necesito que te espabiles, porque si no tú no estás viviendo, simplemente estás sobreviviendo. Correcto. Y entonces en esa pérdida de estatus, de fama, de un familiar o de una manera de vivir, puede germinar esa sensación de gratitud después de un buen trabajo interno. Sí, no, esto es muy importante, además hay que tratarlo con una sensibilidad enorme, o sea, ni muchísimo menos el mensaje que estamos transmitiendo es oye, esto que te ha pasado, no. Cuando hay una pérdida, todos sabemos lo doloroso que es, todos hemos tenido pérdidas dolorosísimas, o muchos hemos tenido pérdidas dolorosísimas. De acuerdo. Primero hay un proceso de duelo.
Lo que Ujú, pasa es que uno no debe quedarse atrapado en el proceso de duelo. ujú, Ese proceso de duelo ha de llevar a un proceso de evolución personal. ¿No? Y ese proceso de evolución personal hace, por ejemplo, una enfermedad, que es lo que yo he visto a lo largo de tantos años como cirujano, una enfermedad sea percibida como camino. Entonces hay enfermos que te dicen, doctor, gracias a esta enfermedad he descubierto que tengo que vivir mi vida de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro que todos lo vamos a pasar muy mal ante la pérdida y hay que ser tremendamente sensible y respetuoso con ese periodo de duelo. Ahora, lo que hay que tener cuidado es no quedarse en el proceso de duelo. Es decir, si yo me caigo al suelo, voy corriendo y me hago daño, claro que me va a costar un poco de tiempo el recuperarme de mi golpe, pero lo que tengo que tener cuidado es no quedarme ya en el suelo. Ese ujú, es el problema. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Que en el momento en que tú te levantas, si eso lo conviertes en algo que te ayude a crecer, no es que digas, oye, qué bien lo que me ha pasado porque he crecido, eso no va a ser así, pero vas a decir, oye, lo he pasado muy mal y sin embargo hay un crecimiento después de esto, lo que se llama el crecimiento postraumático. Está el estrés postraumático y está el crecimiento postraumático. ujú, ujú, ujú. Entonces, cuando hablas de la gratitud, más allá de la pérdida, o sea, sería lindo que nosotros podamos llegar a entender el poder de la gratitud, de estar agradecidos por los más mínimos detalles del día a día, que esperar a perder algo. Claro, por supuesto, natural, efectivamente. Es que eso es así. En el momento en el que una persona se da cuenta de que cosas tan sencillas como cuidar su cuerpo, cuidar su mente y cuidar su alma a través de la gratitud, de la compasión, del cuidar la naturaleza, de la capacidad de perdón, cuando una persona se da cuenta de cómo eso afecta a su nivel de alegría, a su nivel de ilusión, a lo que le pasa en su vida, a su nivel de salud, entonces comprende que hay pocas cosas más importantes que practicar esto de forma habitual. ¿Qué ocurre? Pues es como todo, o sea, todos tenemos que pasar por una serie de lecciones. El Sí. ideal sería que tuviéramos una disposición muy buena para aprenderla, pero a veces que somos muy borricos. Algunos de nosotros somos muy borricos, y no queremos ¿Qué, aprenderla. qué Y es nosotros, borrico, Mario? muy borricos, muy burros. Nosotros en España a los burros le llamamos borricos. Es que qué borrico es, o sea, qué borrico, o Ujú. sea, no le da la gana. O sea, no es que no sea inteligente, es que no
de la heroína. Son caminos de orden espiritual. Es decir, creo que verdaderamente en este sentido estáis en una posición muy, muy ventajosa, que no os la ha regalado nadie, no os la ha regalado nadie, pero está en gran parte implícita en vuestra grandeza, en vuestra verdadera naturaleza. A las mujeres, desde mi punto de vista, solo os hace falta una cosa. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué cosa, Mario! Una cosa, nada más que una. No tenéis ningún problema de inteligencia, no tenéis ningún problema de creatividad, no tenéis ningún problema de espíritu emprendedor, no tenéis ningún problema de aguante físico, mental, no tenéis ningún problema, ninguno. Solo os falta una cosa, creer más en vosotras mismas. Lo único. Cachetada, amor. Es lo único. Es lo único. Pero, Mario, creer más en vosotras mismas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no creemos más en nosotras mismas? Pues mira, yo creo que aquí hay que buscar bastante el condicionamiento cultural. Vamos a ver, ¿por qué los hombres no hablamos más de emociones? Porque realmente sea solo el elemento estructural el que cuente, ¿no? Porque hemos sido condicionados que hablar de emociones es de gente blandita. Claro. Han tenido que publicarse libros sobre inteligencia emocional con un montón de investigación de... se puede hablar de emociones. Faltaría, vosotros lleváis hablando de emociones generaciones. ¿Qué ha pasado con las mujeres? Pues que honestamente, y esto es, me parece bastante triste, que también ha habido un condicionamiento cultural por la ignorancia cultural, no es maldad, es ignorancia, de transmitiros que vosotras pues igual no valíais lo suficiente. Mira, yo he hablado mucho con directores de recursos humanos a lo largo de los años y ellos me lo han dicho y me lo han confirmado mujeres. Imagínate que hay un puesto vacante, una plaza, no sé, director de no sé cuántos, el máximo para poder acceder son 8 cosas. El hombre se presenta con 4 y la mujer no se presenta con 6. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, la mujer tiene 2 cosas más, pero no se presenta. ¿Por qué? Porque dice, no soy lo suficientemente buena, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que la mujer recupera su autoestima, es recuperarla, porque la grandeza está dentro. Mira, yo suelo poner una vez tuvo bastante impacto aquello, se me ocurrió, me parecía normal, o sea, enseñé una cosa y dije, esto es pirita de oro. Esto es pirita de cobre y esto es una pepita de oro. Parecen igual. Pirita de cobre, el oro de los tontos. Se llamaba así en el lejano oeste. Encontraban esto, nos hemos forrado y era pirita de cobre, o que parece oro. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres sois oro y os veis muchas veces como pirita de cobre. Y sois oro. Entonces no se trata de decir, no, me tengo que convencer de que soy oro. No, tengo que reconocer quién soy. Y en el momento en que reconozco quién soy, esto no es una llamada a la arrogancia, es una llamada a decir, yo tengo mucho que aportar en este mundo, yo tengo mucho que aportar en esta sociedad, yo valgo realmente la pena como mujer, no me tengo que masculinizar